Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo tratando de actualizar, en el que trataremos de actualizar todas las novedades que hemos conocido este fin de semana sobre pues la situación de guerra en Ucrania tras la invasión rusa y las sanciones que se han ido acumulando este fin de semana contra Rusia y también las reacciones rusas a esas sanciones que ha anunciado Occidente. Para hablar de este tema vamos a contar, espero, con Óscar Vara, a quien ya conocéis de un directo anterior. Bueno, probablemente muchos ya lo conoceríais incluso de antes, pero hace un par de días estuvo en este canal y ya nos hizo una radiografía de este asunto. Óscar todavía no ha llegado, supongo que llegará en no mucho, pero también hoy tenemos a otro invitado, Nicolás de Pedro, Senior Fellow del Institute for Statecraft. Buenas noches. Hola, Juan Ramón. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho la presencia porque además sé que hoy, estos días has estado muy solicitado en muchos medios muy distintos por tierra, mar y aire. O sea que es un placer que nos dediques una hora a este humilde canal. Ay. Al final está aquí. Lo siento, no sé por qué se me metió en la cabeza que habíamos quedado mañana. Ahora, por ponerle en contexto a Óscar, estamos hablando del frente militar, por qué Rusia, que parecía que se iba a comer a Ucrania en 24 horas, se le está atragantando siquiera llegar a las ciudades. Una pregunta breve sobre esto y os planteo la siguiente, que creo que es la importante, pero sobre esto una acotación breve. Durante muchos años se nos ha dicho que el ejército ruso era un ejército absolutamente impresionante, sobredimensionado en relación a la capacidad del país para mantenerlo, pero que era un ejército de primer nivel. Un ejército que podría, no sé si competir con el de Estados Unidos, pero casi. Ha habido un montón de vídeos propagandísticos de Putin diciéndonos que tenían la mejor tecnología de la historia, mucho más avanzada que la de Estados Unidos. ¿Puede que esto sea en parte un mito que ahora se está desmoronando delante de nuestras narices o simplemente estamos ante un ejercicio de contención, de no querer hacer mucha sangre de civiles, porque si se plantea la ocupación del país, obviamente no puedes haber masacrado a la población que quieres ocupar? Se está cayendo, ya digo, ¿el emperador está desnudo o está vestido pero se está conteniendo? Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo antes Nicolás, en cierto modo enmarca lo que es este asunto. O sea, la ofensiva que ha planteado Moscú ha sido intentar por todos los medios tomar Kiev lo más rápidamente posible, descabezar al gobierno y entonces dar un golpe de mano, por así decirlo, político, de tal forma que además pudiera presentar hacia el exterior una situación de hecho. Ya tenemos el país, entonces, ¿a qué me vais a meter en sanciones? Fijaos que si intentáis sacarme del sistema económico mundial, yo os puedo dañar. Si os pasáis de vueltas, puede pasar encima lo que ha pasado hoy, es decir, que ponga las armas nucleares encima de la mesa, porque unas sanciones sobredimensionadas son una... Ahora vamos con todo esto. Todo eso lo hablaremos ahora. Pero quiero decir, esta era la idea que planteaba esta ofensiva. Vamos a hacerlo muy rápido de tal forma que nadie pueda protestar, que consigamos rápidamente nuestros objetivos, que podamos dominar políticamente, ya que no militarmente, porque el país es muy grande, son 600.000 kilómetros cuadrados, 44 millones de personas. Yo creo que esa era, en cierto modo, la idea. Yo creo que esto no desmiente, o sea, el hecho de que solamente llevamos 4 días de ofensivas, no desmiente la potencia que tiene el ejército ruso, ni tampoco la potencia, efectivamente, tecnológica de sus artefactos. Los misiles hipersónicos están probados, hemos visto que funcionan. Eso quiere decir que pueden poner rápidamente una ojiva nuclear en cualquier capital de Europa, pero también en cualquier capital de los Estados Unidos. O sea, no diría yo que es especialmente una broma el ejército ruso. Los sistemas de exclusión aérea, todo el mundo los alaba enormemente desde un punto de vista técnico. Yo no soy un experto en estas cosas, pero cuando he leído artículos sobre los sistemas S-400 y los S-500, veo que la gente efectivamente los pondera mucho y sobre todo la artillería y la fuerza, la potencia de fuego que tiene la artillería rusa. Desde ese punto de vista yo no tomaría, en fin, en vano la potencia de ese ejército. Fijaos que por lo menos este es el recuerdo que yo tengo, cuando se produjo la ofensiva en Irak,
hubo casi un mes de bombardeos para ablandar la resistencia y luego entraron las tropas por tierra. Es verdad que la geografía era muy distinta, que el ejército se desvaneció, el ejército iraquí, pero la forma de hacer las cosas fue muy distinta de lo que estamos viviendo ahora mismo. Por eso yo tampoco alzaría las campanas al vuelo. En cierto modo, da tanta lástima el sufrimiento del pueblo ucraniano que uno le hubiera gustado, por una parte, que esto se hubiera resuelto ya, es decir, que en cierto modo los objetivos se hubieran conseguido, porque no creo, pero esto lo digo obviamente como lego en la materia, no creo que el ejército ucraniano sea capaz de resistir al ejército ruso. Eso sí, la guerra en una ciudad es muy distinta a la guerra en campo abierto. Entiendo que la mayor parte de los aeródromos cercanos al este se han visto destruidos y otra cosa es lo que ocurre en el oeste del país. Pero, claro, una vez llegas a las ciudades, que entiendo que también era la estrategia del ejército ucraniano, las cosas se complican mucho, pero el sufrimiento también se incrementa mucho. Yo creo que por eso muchos de los que están analizando estos problemas quizá recuerdan lo que sucedió en Grozny durante la Segunda Guerra Chechena. Es decir, aplastar la resistencia de una ciudad se puede hacer. Y se puede hacer como hizo Putin ya hace unos cuantos años, que es sencillamente hacerla desaparecer del mapa. Sí, yo sí, un par de comentarios rápidos. Yo creo que ni tanto ni tampoco. O sea, creo que los rusos evidentemente hacen mucha comunicación estratégica, ¿no? Con esta idea de podemos destruiros con solo apretar un botón, ¿no? O sea, digamos, juegan mucho a esto y un poco, si me aceptas la broma, ¿no? Ya que estamos a estas horas, ¿no? Un poco rollo malo de Spectra, ¿no? De James Bond, ¿no? Juegan un poco con esta idea. Que eso, en buena medida, busca, sobre todo, en mi opinión, intimidar a los europeos. Sabe que los europeos somos fácilmente intimidables, ¿no? Y esto juegan con esto, ¿no? Y yo creo, y aquí, bueno, como si fuera, voy a saludar a los de mi clase, ¿no? Digamos, voy a mencionar, yo creo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Hay un grupo de gente, ¿no? Articulada alrededor de la revista Ejércitos, ¿no? Fran Matías, Jesús Pestriana, Will Pulido, Yago Martínez, bueno, y me dejaré algunos cuantos que me disculpo. Y ahí, bueno, digamos, hay buenos artículos. Hay uno que está muy bien sobre la artillería rusa, ¿no? Entonces, los rusos usan mucho, digamos, estructuran mucho sus fuerzas armadas en torno al uso masivo de la artillería, ¿no? Y básicamente de arrasar áreas completas, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí, por eso es lo que creo que puede pasar en las próximas horas o días, ¿no? Si esta percepción que tenemos, ¿no? es correcta, esta idea de que han encontrado más resistencia a la que esperaban, de que van a tenerse que meter en las ciudades y, como comenta Óscar, ¿no? La guerra urbana es complicada, es costosa, es fea, ¿no? Hay bajas, no es fácil, ¿no? Pueden tener esta tentación, ¿no? Pero claro, ahí hay un dilema, porque si hacen esto, si ya han generado dentro de su propia opinión pública, con un inicio de bombardeos en Kiev, sin que haya sido masivo, ya han generado eso, una incomprensión entre mucha gente y en algunas zonas, digamos, altas esferas del Estado, dudas, ¿no? Sobre qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, si tú entras a lo bestia, por eso fue ayer pusieron en circulación el rumor que decían que los ucranianos iban a cometer un atentado con una bomba sucia en Rusia. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Una bomba sucia es una bomba que no genera una explosión nuclear, pero que expande material radiactivo en la atmósfera, ¿no? Y entonces tiene un alto impacto en términos psicológicos, ¿no? De generar mucho pánico porque, bueno, obviamente genera miedo, ¿no? Es normal. Pero claro, no tiene ningún sentido que los ucranianos vayan y digan, pues voy a poner en el centro de Moscú o en cualquier otra ciudad rusa esto para que la opinión pública rusa, que no está ahora mismo mostrando un particular, en muchos casos desinterés, pero no un particular ardor guerrero, de repente ahora se sienta feliz de que vayamos y arrasemos y convertamos aquello en un aparcamiento, ¿no? Entonces no tiene sentido. Salió rápidamente el ministro ucraniano de Exteriores, Kuleva, a desmentirlo, precisamente de nuevo, ¿no? Por esta idea de la disuasión por revelación, de que se sepa que esto en fin, no tiene ni pies ni cabeza y desde luego no estamos en esto, ¿no? Para evitar esto, porque el miedo es que si este análisis es correcto, que Putin, que solo puede ganar, o sea, que digamos, solo le vale una victoria, de repente diga, pues voy a subir la apuesta porque si no me afronto muchos riesgos, ¿no? Y una cosa que yo creo que en estas horas no puedo confirmar que sea exactamente, o sea, que sea así, pero que he visto, oído, leído y comentado en las últimas 2, 3, 4, 5 horas, es la cuestión de la presencia de los chechenos, ¿no?
Las unidades mandadas, los Kadyrov, mandados por Kadyrov. Esto, por lo visto, se estarían retirando, ¿no? O estarían mostrando dudas. Esto es la información que tengo, ¿no? Que, insisto, puede no ser, mañana puede estar desmentida, no lo sé, pero sí que ha habido algunas bajas. Esto sí que parece claro y parece claro que, a ver, cuando uno despliega estas unidades, estos básicamente son asesinos profesionales que van con listas, y los rusos saben perfectamente, ¿no? Porque Ucrania lo tienen perfectamente mapeado. Cuando hacen ciberataques y roban información personal, como han hecho en España, en muchos otros sitios, en el caso de Ucrania es mucho más peligroso, porque cuando entran allí van con la lista y saben a quién quieren cazar, ¿no? Y evidentemente, de Zelensky para abajo tienen muchos nombres, ¿no? Estamos hablando de... Porque eso que ha llamado Putin de desmilitarizar y desnazificar, desmilitarizar es arrasar tu ejército, puede significar eso, y desnazificar, empezando por un presidente que es de origen judío, es básicamente, o sea, que es una patraña completa, pero quiere decir básicamente que voy a descabezar, que en plata quiere decir me voy a llevar por delante, voy a cargarme si hace falta a un montón de personas, ¿no? Y ese era probablemente el papel que esperaban que iban a desempeñar estos Kadyrov, acostumbrados a hacer eso en ese territorio feudal que existe dentro de la Federación Rusa, que es Chechenia, ¿no? Y donde se funciona así. Y parece ser que como se han enfrentado a una férrea resistencia, ¿no? En algunos puntos que ha ocasionado alguna baja muy significativa, ¿no? De algún alto mando, esto no le ha encajado bien, por lo visto, a Ramzan Kadyrov, ¿no? Que no creo que quiera perder al grueso de algunas de sus mejores unidades, ¿no? De sus mejores combatientes, en una guerra que probablemente no era la que esperaba, no era la que le habían dicho, ¿no? Si esto es verdad, esto es importante. Si es verdad esto que estoy contando, puede ser que de repente mañana, pues no, lo que he contado no era así porque la información no estaba aún confirmada, ¿no? Digamos, o sea, que lo pongo, digamos, todavía con precaución, pero esto sí sería muy, muy relevante, en mi opinión. Comentaba Nicolás, y esta es la otra pregunta, la última con la que quiero cerrar este bloque del frente militar, que a Putin solo le vale la victoria. Luego hablaremos de qué implicaciones puede traer el hecho de que Putin pueda estar derrotado. Pero mi pregunta ahora es más básica. ¿Putin puede de alguna manera ganar? La guerra puede ser, pero la posguerra, quiero decir, hemos visto que la población ucraniana se ha rebelado masivamente contra este intento de invasión y ocupación. Con lo cual, si colocas a un gobierno títere, no se le va a reconocer autoridad. Y para mantener sometida a la población tendrás que tener una fuerza de ocupación que es muy costosa y que Rusia, recordémoslo, su PIB es equivalente al de España, un poco más, no tiene ese margen para mantener una fuerza de ocupación tan costosa y tan masiva sobre el terreno. Entonces, militarmente, ¿hay alguna posibilidad de que gane, ya digo, la posguerra? No la guerra, porque eso, si se entra con masacres masivas, todo puede ser, pero la posguerra. Y si no, ¿qué espera sacar al final de esta operación? A mí me da la sensación, y supongo que Nicolás sabe mucho más de esto que yo, pero a mí me da la sensación de que el plan original consiste en sustituir el ejército actual y que la desmilitarización iría por ese camino y sustituirlo por algún tipo de fuerzas armadas equipadas con armamento policial que sea capaz de controlar por lo menos el orden público en el país. En cierto modo, no en cierto modo, pero vamos, tratando de replicar en términos políticos la situación que hay en Bielorrusia. Bielorrusia es un país en el que claramente la oposición es más abundante que aquellos que sostienen el poder a Lukashenko. Lukashenko es verdad que tiene mucho, tiene un fuerte respaldo, pero también es verdad que pueden aprovechar el respaldo que tienen en esas regiones del este y también en algunos grupos que puedan tener de rusófonos o de aliados prorrusos en el sur para tratar de organizar un tipo de fuerzas que controlen el país desde la propia Ucrania de esta manera. Pero esto evidentemente yo creo que se topa con esto que tú estás diciendo. Es que el ataque que se ha producido de lo que se supone que era una nación hermana, ¿no? De la gran Rusia a la pequeña Rusia, esa pequeña Rusia cuyo mito se empieza a construir principalmente a partir del siglo XVIII, pues resulta que le va a suponer un gran coste en términos del apoyo popular y de lo que ha creado en términos de nacionalismo ucraniano hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto que ha ocurrido, esta barbaridad que ha hecho Putin,
le aleja la posibilidad de tener una influencia decisiva sobre Ucrania en el largo plazo. A mí esto me parece bastante evidente. Sí, a ver, el objetivo de Putin es el control estratégico de Ucrania. Es ese hoy y era en la primavera de 2014. Eso no ha cambiado. Lo que ocurre que ahora ha decidido que, bueno, que va a ir hasta el final, y yo creo que ha interpretado, erróneamente, pero yo creo que de la perspectiva del Moscú, claramente han interpretado que había una ventana de oportunidad para revertir lo que Putin ha calificado un error histórico. Entonces, porque de su perspectiva es en el 91 cometimos un error en la medida que lo que Putin califica de la gran catástrofe geopolítica es el colapso de la URSS como gran potencia, no la caída del comunismo ni las cartillas de racionamiento, sino el hecho de que se disgregara la Unión Soviética. Y entonces, bueno, ha pensado, y entonces el nacionalismo ruso, del que, por cierto, Putin, a pesar de todo, no es un típico representante del nacionalismo ruso. O sea, para los nacionalistas rusos, Putin es un típico representante de lo que no es el nacionalismo ruso en el sentido étnico, sino en el sentido imperial. Es que el nacionalismo ruso es muy complejo y entre los, digamos, de inspiración imperial y nacionalista rusa hay muchos matices y que, en fin, no vamos a entrar porque nos distraería un poco del centro de la conversación, pero bueno, esto por poner un pequeño matiz ahí. Pero claro, él ha asumido esta narrativa, ¿no? Y al mismo tiempo la acompaña de esto fue un error de Lenin. Lenin se inventó Ucrania, también con esa misma narrativa dicen, el chiste que empezó a circular esos días cuando sacó este artículo en verano, el chiste que circulaba por Ucrania y Kazajstán era Lenin leyendo, o sea, no me acuerdo si era Lenin o bueno, alguien, un soviético leyendo un cuento a unos niños y diciendo, no, era Lenin, sí, un Lenin contando un cuentecito a sus nietos, ¿no? Y les decía, y justo después de crear Ucrania, creé Kazajstán, ¿no? Y entonces era así, ¿no? Porque claro, empiezan ese relato. Entonces, claro, todas las naciones tienen sus elementos de construcción en algún momento, ¿no? En su periodo histórico, todas, las de Europa Occidental o las de cualquier lugar, sí, ¿no? Será más o menos prolongado. Hay procesos históricos, todos vamos hacia atrás y siempre puede haber puntos, ¿no? Esto es inevitable, ¿no? Pero bueno, ahora se ha lanzado por el control estratégico de Ucrania. Ahora que lo dices, la narrativa de Putin es muy similar a la que utiliza cierto islamismo para justificar la reconquista de Al-Ándalus. Sí, claro. Esto, bueno, se pueden construir hacia el pasado, puedes ir construyendo todo tipo de relatos, buenos o malos, ¿no? Esto es así. Y entonces, en este control estratégico, pues como apuntabas, ¿no? ¿Puede ganar la guerra? Sí, puede ganar la guerra, pero yo creo que en términos históricos, Rusia ha perdido Ucrania. Pero vamos, en fin, no quiero ser categórico como decir para siempre, pero vamos, yo de verdad, o sea, en los últimos 5 días, todo lo que he leído, hablado y comentado con colegas ucranianos, ¿no? De diferente, en fin, de todo tipo, clase y condición, ¿no? Leyendo en medios o lo que sea, la frase que más he oído de verdad que es, esto no se lo perdonaremos nunca. Y algunos no eran necesariamente los más beligerantes en el sentido, o sea, había un poco de división de opiniones, ¿no? Un poco de todo. Y esto yo creo que en términos históricos va a tener un impacto extraordinario, pero lo veremos dentro de muchos años, ¿no? Tendremos la perspectiva suficiente, pero claramente algo se ha roto para siempre. O sea, con el Maidán y el inicio de la guerra en Donbass, claramente se crea una identidad política nueva en Ucrania, muy diferente, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que nunca han leído bien los rusos, porque los rusos, insisto, me refiero al Kremlin siempre, no a cualquier ruso que nos pueda estar viendo y viva aquí en España o donde sea. Pero no lo han leído nada, porque no fueron al Maidán, porque no hablaron con el Maidán, que era una cosa extraordinariamente transversal y variada. No lo han hecho. Y después no han recorrido Ucrania y no se han ido a los sitios y siguen anclados. Y además muy curioso, ¿eh? Mira, Gorbachev y Yeltsin, que digamos había una animadversión muy evidente entre ellos, ¿no? Y una hostilidad y una rivalidad política profundísima, ¿no? Y Yeltsin, cuando toma el poder, echa patadas a Gorbachev del despacho ahí, que no deja prácticamente ni recoger sus cosas, ¿no? Que es una cosa también súper fría y un poco brutal, ¿no? De Moscú. La única cosa en la que se ponían de acuerdo en esos últimos años de existencia de la Unión Soviética era que no concebían ni que Ucrania se separara y estaban súper convencidos de que eso no se produciría porque en el Donbass, en Crimea, en el norte de Kazajstán, la población rusa de allá no lo permitiría, no lo aceptaría. Y nunca han entendido bien eso, nunca han conseguido leer eso porque han seguido en una serie de mitos, ¿no? Y se han ido convenciendo de su propia propaganda y han ido perdiendo contacto con la realidad, ¿no? Evidentemente estos mitos tienen una correlación con la realidad, o sea, se construyen sobre algo, no estoy diciendo que sean puramente ficticios, por supuesto que no. Históricamente no es así,
Pero en los últimos años ha habido unos cambios muy profundos y se los han perdido. En Kiev ya veremos qué pasa, pero es una ciudad con una sociedad civil increíble. O sea, cualquiera que ha ido por Ucrania estos últimos años, de verdad, sale de allí alucinado y maravillado, de verdad. Una gente joven increíble, haciendo unas cosas increíbles, un nivel de activismo espectacular. Entonces, claro, y muchos de ellos rusófonos, de verdad, o sea, es que, y de todo, y obviamente también muchos ucrainófonos, o sea, evidentemente hay de todo, pero bueno, y esto se lo han perdido, perdón. No, vamos avanzando. Bueno, yo me quedaría muchas horas, pero como además Nicolás no se tiene que ir muy tarde y hay algunos temas que sí que querría tocar, en especial el riesgo de escalada incluso nuclear. Pero antes de llegar a ese capítulo, hablemos sobre las sanciones, ¿no? Querría escuchar vuestras reflexiones al respecto, porque claramente las sanciones que se impusieron antes del sábado tenían otras intenciones y otros objetivos que las que se han impuesto este fin de semana. Son sanciones mucho más brutales. De hecho, es que no olvidemos, el viernes terminó subiendo la bolsa, terminó bajando el petróleo, es decir, los mercados dijeron, esto no va muy en serio, probablemente pensaron, Ucrania está perdida, por tanto tampoco nos vamos aquí a enemistar mucho con Putin, nos puede cortar el suministro energético. Bueno, por lo que sea, y también querría saber por qué creéis que se ha producido ese cambio en Europa y en Estados Unidos este fin de semana, 24 horas o 48 horas después de anunciado el primer paquete de sanciones. Pero ¿cuál es el objetivo de ese paquete de sanciones? Porque ese paquete de sanciones no va a estrangular la capacidad logística de Rusia en el muy corto plazo, es decir, no le va a impedir seguir con sus operaciones militares. No parece que a Putin, hombre, no le gusta nada, pero no parece que Putin vaya a salir de Ucrania por esas sanciones. Entonces, una hipótesis que empieza a circular es que lo que buscan estas sanciones, no sé si es cierto, es generar un descontento muy grande entre la población rusa que obligue a Putin a rectificar o incluso a dejar el poder. ¿Esto tiene alguna base? Óscar hace unos días comentaba que no veía ningún tipo de oposición interna seria, creíble, dentro de Rusia como para deponer a Putin, pero esto sigue siendo así. Si mañana el rublo cae un 50, un 60, un 70% y Rusia avanza, algunos analistas hablaban de hiperinflación, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de nada similar a ello, pero desde luego sí a algo similar a una autarquía con unas tasas de inflación muy altas, ¿ese descontento popular puede fraguar en un movimiento anti-Putin o si no, ¿cuál es el objetivo, insisto, de estas sanciones? La verdad es que Putin tiene bien atado lo que es el control social desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la sociedad también evoluciona, los jóvenes cambian, las generaciones cambian. Es cierto que ha tenido que cortar Facebook y Twitter precisamente para que esos descontentos no afloren. Y ha tratado de reprimir de la forma más expeditiva posible las manifestaciones, precisamente con esa intención. Eso querría decir que él sigue confiando en el aparato de control del país, que históricamente, desde el tiempo de los zares, es una necesidad para tratar de que el país esté apaciguado, teniendo en cuenta que en ese avance que siempre ha tenido Rusia de expandir sus fronteras, pues tenía que incluir dentro de ellas a muchas etnias distintas que había que tener también, en fin, tranquilizadas, y teniendo en cuenta también cuál es la distribución poblacional que tiene Rusia. Rusia tiene dos grandes centros poblacionales y luego una gran dispersión de población por muchas partes distintas. Desde ese punto de vista, yo creo que la posición de Putin es sólida, pero es cierto que todos los visos que tienen las sanciones es que van orientadas a tratar de moverle de esa posición de tranquilidad. Atacar a la gente que está próxima a él, a los oligarcas que le sostienen, a personas que él, en cierto modo ha puesto en puestos de gran responsabilidad en empresas públicas muy exitosas, en grandes monopolios, en bancos importantes del país, puede tener este sentido, el sentido de poner en la cabeza de aquellos que ganan dinero y que viven extraordinariamente dentro de Rusia, que quizá esto está poniendo en peligro todo ese bienestar que ellos disfrutan. Y por otra parte, es muy evidente que la noticia bomba que anunciaba ayer por la noche Ursula von der Leyen va orientada en ese sentido, es decir, tratar de congelar los activos del Banco Central de Rusia para que no puedan ser utilizados, teniendo en cuenta que esto es muy difícil de estimar porque sabemos
que los últimos datos disponibles acerca de esas reservas rusas son de 30 de junio del año pasado, entonces no sabemos qué operaciones obviamente han existido por parte del Banco Central ruso, pero teniendo más o menos estimado por muchos que cerca de 300.000 millones de dólares de esos 643.000 podrían estar fuera y que me parece que habría 100.000 en forma de depósitos, quizá en bancos extranjeros, y 200.000 embarcados o metidos en operaciones de compraventa de divisas. Realmente el daño que se le puede hacer a la moneda rusa es muy grande. Entonces, ya veremos mañana cuál es la decisión que tienen los poseedores de rublos, pero también los depositantes del sistema financiero ruso. Porque yo no sé, pero a mí no me gustaría tener ahora mismo mi pasta metida en un banco, teniendo en cuenta, un banco ruso, teniendo en cuenta que se le va a limitar completamente la capacidad de transacción. Eso y también teniendo en cuenta que no sé muy bien qué va a pasar con el valor de ese dinero. Claro. Entonces, obviamente sí, esto puede provocar un descontento, pero ¿en qué plazo? En un plazo muy inmediato, ya veremos, el choque primero va a ser muy duro, vamos a ver cuánto se mantiene. Porque si el 20% de las reservas, pues supongamos que es más, ¿no? Se suponía que era el 21,7%, de las reservas son oro. Y todo está dentro de Rusia. Y gran parte de los activos que tiene Rusia están en las bóvedas de países como China. Quizá la situación de Rusia pueda solventarse, quiero decir, pueda navegar este mar tumultuoso de forma que esa posición de fuerza no la pierda. A mí lo que más me preocupa es lo que hablaremos al final, es cómo va a percibir esa cúpula que está comandando ahora mismo el país esa situación, la situación de que le van a cerrar pasos por todos los sitios y cómo dentro de este discurso maximalista que ha planteado Putin, en el que Rusia está rodeada, no es admitida como un socio más y además cada vez está más presionada, necesita salvar el futuro del país por el medio que sea. Entonces, este es el problema, hasta qué punto van las sanciones a modularse, teniendo en cuenta la presión que también puede ejercer desde el otro lado Rusia, porque no le hace falta tirar bombas atómicas, podría cortar el gas y, oye, eso ya sería una buena medida de presión. Sí, sí. Nicolás. Sí, a ver, yo creo que las sanciones las daban por descontado, ¿no? Porque los europeos jugamos siempre, digamos, al póker con todas las cartas de boca arriba. ¿Tú crees que estas? Pero no estas, exacto, eso es lo que iba a decir. Porque yo tampoco me las esperaba, quiero decir que yo creo que esto que ha pasado en las últimas 12, 24 horas ha sorprendido a todos, o a mí por lo menos, desde luego. O sea, y esto sí que no las esperaba con esta contundencia, ¿no? Porque hasta ahora las sanciones que ha puesto, los paquetes de sanciones que ha puesto la Unión Europea, que eran por anexión de Crimea y después por el derribo del MH17, eran sanciones muy orientadas, muy enfocadas y que precisamente buscaban no causar daño a la población rusa. O sea, tenían este objetivo, porque cuando la gente habla, el tema de los alimentos, las frutas, productos lácteos, etcétera, todos eran contra sanciones rusas, no eran las sanciones de la Unión Europea, que a veces la gente lo mezcla y hay que tener cuidado con eso, porque no, esas sanciones no están puestas por la Unión Europea, eran las contrasanciones rusas, ¿no? Contra productos alimentarios europeos, que es el impacto que hay aquí en España, básicamente, ¿no? En esta cuestión. Pero, sin embargo, esto también es importante señalarlo, aunque estaban concebidas no con el ánimo de hacer ningún daño a la población civil o a la población general rusa, en el Kremlin eran percibidas como un elemento escalatorio de guerra económica. Y esto es este tema de asimetría de percepciones. Es decir, en Bruselas, cuando ponían estas sanciones era, te estamos diciendo esto porque vas por el mal camino, un poco como el profesor o profesora que le dice al alumno, estás yendo, no, por ahí no vayas, porque si vas por ahí te elevaré el castigo, ¿no? Pero en Moscú no las interpretaban así, las interpretaban con un elemento escalatorio en un marco de guerra económica. Y ahora vamos a tener este contexto. Mira, van a ser claramente percibidas en ese marco, porque Putin es un hombre de fuerza, es un hombre de acción, ¿no? Digamos, los elementos también emotivos, sentimentales, emotivo-poéticos, juegan en su pensamiento y en sus percepciones y no, digamos, prioriza otras cosas, como comentaba el otro día un colega ruso, ¿no? Que me lo comentó, mira, me lo sabéis que me tiene una conversación, ¿no? Prioriza lo que interpreta como la supervivencia antes que el bienestar, ¿no? Esto siempre ha sido así. Pero
Putin, a pesar de todo, siempre le ha dado mucha importancia a la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y siempre dentro del Kremlin hay un pequeño grupo, le vamos a llamarlo liberales del régimen, que no son liberales, tu rayo seguro, digamos, a lo mejor sí. No, tendrías discrepancias con ellos, ¿no? Pero sí son economistas muy solventes, ¿no? Hay gente que entiende cómo funciona la macroeconomía y le han dado esta estabilidad a Rusia, ¿no? Y son parte de, digamos, de quienes le han ayudado a que Rusia lleve 2 años preparándose para esto, ¿no? Y haya acumulado más de 600.000 millones de dólares, ¿no? Si no recuerdo mal, de divisas para sortear esto. Ahora bien, como las sanciones que han llegado son tan potentes, pues no lo sé, veremos, ¿no? Pero lo que apunta Óscar es una posibilidad, en mi opinión, muy real. Si controlan el territorio, si acaban controlando más territorio ucraniano o si deciden activar esa clave, ¿no? Porque para mí, digamos, posponer, porque ya veremos si cancelar para siempre, sí, pero bueno, digamos, suspender de momento la certificación de una infraestructura que ya está construida, eso lo ponían y esto lo puedo decir así porque lo he publicado antes de estas fechas, ¿no? No era nuestra carta, no era nuestro as en la manga, ¿no? Aunque se haya anunciado rápidamente. Porque es la óptica de los rusos, es lo que dice Óscar. O sea, desde luego el debate en Rusia era, bueno, vosotros haréis esto, pero nosotros cerraremos el grifo, ¿no? Y aquí la clave es, claro que les hace daño a ellos también, pero su perspectiva es saber quién aguanta más. Y su perspectiva es, puede ser incorrecta, pero su perspectiva es que ellos van a aguantar más, que están más acostumbrados, que pueden controlar más a su población, que su población está más acostumbrada a las dificultades y, bueno, adaptarse a lo que manda el poder, y esta es su perspectiva. Ahora bien, entramos en tierra desconocida. Esto ya veremos, ¿no? Ya veremos si imponen ellos también unas medidas también reactivas muy fuertes o deciden intimidarnos militarmente, que tampoco es para nada descartable. O sea, ese es un escenario que hay que considerar muy seriamente. O sea, que ya veremos, De hecho, bueno, por no extendernos más en el tema de las sanciones, que además, bueno, yo hoy, desde un punto de vista económico, las he analizado en el canal, o sea, que los espectadores que quieran saber algo más, ahí las pueden estudiar, pero creo, sinceramente, y a mí es lo que más me preocupa en estos momentos, y tú mismo lo deslizabas ahora, Nicolás, que creo que el gran tema, y no quiero que perdamos minutos sin hablar de él, es hacia dónde puede degenerar todo esto. Quiero decir, hoy Putin... Lo primero que os quiero preguntar es casi por qué Putin ha enseñado la carta nuclear tan pronto. Es decir, esto no lo sé, de estrategia militar no sé, pero no debería ser algo que se deja para más adelante, porque ya, digamos, movilizar el armamento nuclear y sacarlo tan a la palestra, pues a mí, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Luego esto llega con rumores, que no sé, Nicolás, si tú tienes más información, de la destitución del jefe del Estado Mayor General de Rusia. Que no sé si es una destitución, bueno, primero no sabemos si se ha producido porque hay informaciones contradictorias, pero si se hubiese producido podría ir asociado a justamente esa escalada de las amenazas nucleares, ¿no? Es decir, que el propio general no tuviera tan claro que hay que ir por ese camino. Entonces, hay un riesgo de que este animal herido y acorralado en el que se ha convertido ahora mismo Putin, con un frente militar que no está yendo como esperaba, con una victoria a largo plazo en Ucrania que ya comentábamos no es viable por la oposición de la ciudadanía, con unas sanciones económicas muy grandes y además muy consensuadas entre todos los países y además con cada vez más países pidiendo unirse a la OTAN, es decir, no está creciendo Rusia, sino que más bien está decreciendo más después de todo lo que ha hecho. ¿Cabe la posibilidad de que haya una ofensiva nuclear o que se utilice en algún momento armas nucleares y que eso degenere una escalada mayor? ¿Ese es un riesgo real? Vamos a ver, es difícil ponerse ahora mismo en la cabeza de Putin y sobre todo para mí, porque yo que iba diciendo que la vía racional de todo este movimiento era desembocar en una negociación y que en todo caso el escenario más improbable era el escenario de la invasión de Ucrania, pues quizás no soy el más capacitado para decir va a pasar esto, va a pasar lo otro.
Lo que sí estoy convencido es que lo que ha ocurrido ayer, sábado, las sanciones que se han puesto encima de la mesa, la aceptación de las sanciones a través de SWIFT y atacar al Banco Central de Rusia, han cambiado mucho, han dado la vuelta completamente a la situación que se estaba planteando. Hasta ese momento yo entiendo que Putin estaba muy tranquilo, porque lo que estaba viendo es que en el fondo nos íbamos a chantar. Y una vez achantados, pues lo único que tenía que hacer es entretenerse en tratar de controlar efectivamente el país, hacerse con él y tener ese espacio geográfico que tanto ansía y que en su mente es una especie de revancha respecto de la historia que vuelve a situar a Rusia rompiendo todas las reglas del orden internacional que estaban establecidos y tratando de establecer unas nuevas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que efectivamente poner las bombas atómicas encima de la mesa viene dado por este nuevo movimiento de Europa. De hecho, es que a lo que estamos asistiendo es el comienzo de una escalada que ha empezado muy alto. Es decir, claro, a eso me refería. Sí. Claro, Rusia ataca directamente sin ninguna razón. Es cierto que ha construido un relato superferolítico que se han creído pues, grupos muy activos de publicistas que andan por ahí por las redes, pero todos hemos asistido a cómo la negociación fue una filfa, fue un timo, fue un espectáculo que planteó Putin sencillamente para poder construir ese relato, para poder presentar dentro de una opinión pública suya y que le sigue a nivel internacional que ellos estaban justificados para hacer una barbaridad como la que han hecho. Entonces, desde ese punto de vista, la subida de tono en las sanciones es respondida por una subida de tono en la amenaza que presenta Putin. Si nosotros no nos bajamos de ese barco y nuestras sanciones producen efectos muy, muy duros sobre la economía rusa, todas las declaraciones que ha hecho Putin previamente apuntan a que estará dispuesto a hacer cualquier cosa para defender a su país. Y yo me temo lo peor, de este individuo. Antes de que conteste Nicolás, una declaración de la televisión pública rusa que recogía el corresponsal ruso del Financial Times, que yo creo que es bastante escalofriante, pero que va justamente en esta dirección que os estoy preguntando. La frase textual ha dicho: nuestros submarinos pueden lanzar más de 500 ojivas nucleares que destruirían gran parte de Estados Unidos y la OTAN. Nuestra idea es muy simple. ¿Para qué necesitamos al resto del mundo si Rusia no va a estar dentro de él? Ese es el tono de los mensajes que se está lanzando desde la televisión pública rusa, obviamente con la connivencia total o dirección directa de Putin. Entonces, ¿esto es meramente un farol o no es solo un farol? A ver, por ser tranquilizador y alarmista un poco a la vez, ¿no? Bueno, a ver, por ser tranquilizador, este tipo de mensajes, la verdad que llevan 10 años, 15, 20 lanzándolos. O sea, que digamos, hay una reiteración, digamos, ¿no? Pero va por ciclos también, ¿no? De cuando los intensifican, ¿no? Pero esto es un tipo de mensaje agresivo, belicista, que se repite mucho en los medios rusos y que contrasta, ¿no? Con los nuestros. Entonces, esto también por hacer una mención, ¿no? Nuestro debate público, ¿no? Cuando se habla aquí de esto, ¿no? De que Estados Unidos era muy belicista y los británicos querían empujarnos, ¿no? Se decía, ¿no? Los anglosajones, esto es una guerra de los anglosajones que nos quieren llevar ahí, en absoluto. Y ahí, si uno ve cuál es el tono en estos debates, ¿no? En las televisiones rusas, que los talk shows, ¿no? Las tertulias políticas tienen mucha audiencia y marcan mucho, digamos, la percepción, ¿no? Marcan mucho la agenda, pues son estos tonos, ¿no? O sea, que en esto, digamos, podemos relajarnos un poco, y ahí está, hay uno que sale mucho, ¿no? Que todavía está ahí, ¿no? Jirinovsky, que era el que daba miedo a principios de los 90, ya hablaba de arrasar media Europa y arrasar media Asia en los años 90, ¿no? O sea, que digamos, además, por si nos queremos tranquilizar. Sí. Me dicen por Twitch, que no sé hasta qué punto es cierto, yo he recogido estas declaraciones, que este presentador, por lo visto, lanza muy habitualmente un poco... Sí. Esto es muy, o sea, es relativamente común, pero claro, para quien está de vecino, ¿no? Hace una semana estaban hablando de lo fácil que iba a ser arrasar por completo los bálticos, ¿no? Y demás. Entonces, claro, si tú vives ahí y tienes un vecino así, pues evidentemente te lo tomas te genera lógica e inquietud, ¿no? Ahora, esto, digamos, por decirlo en plan tranquilizador, por decirlo en plan inquietante, el proceso de
de pensamiento, de discusión, de toma de decisiones en Moscú y las percepciones no tienen nada que ver con los de la Europa continental. Nada que ver. Y no se perciben bien en este lado del continente. Por simbolizarlo en Bruselas, esto todavía... Bruselas ha reaccionado muy bien, y yo aquí, por ejemplo, hasta hace 12, 24 horas no me esperaba esta reacción de Bruselas. Así que en este caso, bienvenida sea, digamos, este giro en la política europea. Pero, bueno, veremos si ha cambiado a partir de mañana, lunes, ¿no? Si empieza una nueva era, no lo sé. Pero hasta hace 12, 24 horas todavía, desde luego, aplicaba esto que estoy diciendo de serias dificultades para comprender las percepciones dentro del Kremlin. Comprender las percepciones del Kremlin, que también ese es más un error, pues un poco de lo que hacía referencia a Óscar, ¿no? No es repetir la narrativa victimista y propagandista del Kremlin, es conocer realmente cuáles son sus percepciones y qué elementos pesan en su toma de decisiones, ¿no? Y ahí sí que conviene ser alarmista, porque sus cálculos son muy diferentes de los nuestros, ¿no? En qué es aceptable, qué no y cómo ven el mundo, ¿no? Y ahí sí que podemos estar razonablemente inquietos, ¿no? Porque lo del tema nuclear a mí no me ha sorprendido porque de momento solo es un pequeño destello, digamos, ¿no? Lo deja ahí. A mí esto no me ha sorprendido y esto lo escribí, hoy lo he tuiteado, ¿no? El 17 de enero y me disculpo, porque no es un tema de ir haciendo... Mira qué bien, ¿no? En plan de venderse un mismo. Si has ido acertando, pues... No, pero no, de verdad que... merece la pena que lo digas, claro. Obviamente. Sí, pero no es tanto por un tema de ego, ¿no? Narcisista, de mira qué listoso, porque hay una continuidad narrativa. Pero sino para entender cómo es su proceso de pensamiento. Porque esto ya lo han hecho antes. O sea, este tema de intimidación nuclear, Putin lo lleva haciendo más o menos un par de veces, una o dos veces al año lo hace. Y sus destinatarios son su audiencia doméstica, pero también, sobre todo, los europeos. Es un recordatorio, siempre, ojo, ¿no? No repitáis tanto que mi PIB está entre el de España e Italia, porque recordad que tengo esto, ¿no? Y en cualquier momento, y entonces mando a la tele a mis mariachis locales, ¿no? Que van a mis tertulias y van a decir eso, lo que comentabas tú o comentaba también Óscar, ¿no? Yo pongo aquí unos submarinos y en 2 horas, Copenhague, Berlín y Varsovia desaparecen del mapa, ¿no? O sea, que juega esto y esto en esa clave no me ha sorprendido. Esto me parecía que era prácticamente seguro si no conseguían sus objetivos muy rápido, porque va a ser un recordatorio. También hicieron este ejercicio el fin de semana pasado, que es, te digo que hay un genocidio, que los ucranianos van a lanzar una ofensiva sobre Donbass y casualmente yo estoy haciendo unas maniobras, ejercicios nucleares en el Mar Negro, con buques y submarinos. ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy señalando a ti, Washington, fundamentalmente, que no te olvides de que tengo esto aquí, no vaya a ser que tengas la tentación de ayudar a tus amigos ucranianos la próxima semana cuando yo lance mi ofensiva, que ya tengo muy decidida, ¿no? Y no he tenido ni la consideración de a mis mariachis en España de avisarles, ¿no? La verdad podemos ver en retrospectiva todo lo que ha estado haciendo Rusia hasta el momento de la invasión y ponerle incluso un hilo narrativo, ¿no? Porque todas las pruebas de todos los misiles nucleares de nueva hornada, toda la tecnología nueva que habían renovado precisamente en el arsenal nuclear, las pruebas de los misiles hipersónicos lanzados desde aviones, lanzados desde barcos, lanzados desde cohetes. Es decir, todo lo que ha estado pasando en los últimos 2 o 3 meses casi lo podemos poner en perspectiva precisamente en este sentido, que iba a desembocar en este tipo de amedrentamiento. Exacto. Estaban haciendo un señalamiento. Mirad todo lo que tengo. El otro día ahora no recuerdo, pero había una reunión, ahora no me viene a la cabeza, era antes de todo esto, de la ofensiva, pero era ahora no recuerdo, pero hicieron una muy visible de llevar un cazabombardero con uno de estos misiles, un Kizal, a Kaliningrado y que se viera. Y que casualmente había alguien con el móvil, que se viera y subirlo rápidamente a TikTok. Te estoy dando el mensaje, ¿no? Y el discurso de Putin cuando anuncia las armas que tiene, las nuevas armas que son imparables, que podemos lanzarlas a través del Ártico, por lo tanto pueden llegar rápidamente a los Estados Unidos. En fin, es una narrativa claramente muy agresiva que ahora tiene todo el sentido porque estaba preparando el camino. Totalmente. Y eso, perdona, sí, disculpa que te he interrumpido. Y eso demuestra, en fin, otras cosas, ¿no? Si puede llegar por el Ártico y como la Tierra de momento, los que pensamos que es
esférica seguimos siendo mayoría, ¿no? Pues entonces determinados dispositivos en Europa o incluso en España pues no son ofensivos de cara a Rusia, ¿no? Que llevan muchos años convenciéndonos de eso, pero como la Tierra sigue siendo redonda, para llegar a Estados Unidos los misiles normalmente van a ir por otra vía y no sobrevolándonos. Y un comentario que preguntabas también, Rayo, sobre el tema de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, figura muy reconocida y respetada fuera, mitificado también fuera, en parte, ¿no? Porque desde luego un tipo muy respetado, por buenas razones, digamos, un respeto merecido y ganado. Lo ha ganado. No, la verdad, en este momento he oído también esto, he visto también esto, pero no lo sé. Desde luego, el anuncio de Putin del tema nuclear estaban ahí los dos, Shoigu y Gerasimov al lado. O sea que si la ha destituido ha sido por eso, pero que si la ha destituido ha sido después de eso, porque estaba ahí en la mesa. A mí, la verdad, me sorprendería, pero veremos, igual mañana se confirma y era así, pero me sorprendería, o sea, si ha sido eso, yo creo que sobre todo sería un reflejo entonces de que la primera ofensiva, la primera oleada ha fracasado y que el plan era precisamente tomar Kiev al asalto rápidamente. O sea, sería un castigo en esa medida. ¿Pero sería un castigo por eso o sería una forma de...? O también, claro, si el otro de repente, esto, desde luego, no lo podemos saber, la verdad, no lo sé, obviamente. Si fuera esto, sería tremendo porque entonces sí que podemos ver más desafecciones en cadena. Porque si lo que le han pedido, si la orden que ha dado Putin, ojalá no sea así, pero si la orden que ha dado Putin es a por Kiev con todo y su jefe de Estado Mayor se niega a cumplir esa orden, o sea, si eso ha sido así, malo. Incluso si no ha sido así y la percepción que se difunde es esa, aunque hubiera sido por otros motivos, el que fuera, también puede tener un impacto muy fuerte si luego se produce eso, ¿no? O sea, si luego hay realmente un asalto con artillería brutal, ¿no? Porque destruir Kiev, eso, en fin, para el que la conozca, es una ciudad espectacular y con un patrimonio histórico y sobre todo de índole ortodoxo religioso espectacular. El monasterio de las Cuevas. El monasterio del Labra es impresionante. Entonces, cualquiera que rompa un ladrillo no será perdonado por eso. O sea, quiero decir que eso no... Que ahí está la historia de la ortodoxia. O sea, sería lo mismo, una atrocidad enorme. Que no es lo mismo cargarse una fábrica abandonada de cemento en Donbass que cargarte el Vaticano. Es que son cosas muy distintas, ¿no? Una pregunta directa para Nicolás, y cuando quieras te puedes ausentar porque ya te he retenido más tiempo, incluso del que me había comprometido a retenerte. Si Putin decidiera pulsar el botón rojo, ¿hay alguien ahí que lo frenaría o Putin tiene el poder absoluto para eso? O sea, ya sé que no tienes una respuesta muy definitiva, pero ¿hasta qué punto puede haber una cierta oposición de los altos mandos que pueda doblegar a Putin, o él tiene realmente... eso es inconcebible? A ver, esa pregunta es posible responder con certeza, obviamente, y es pura conjetura. A ver, yo creo que no debemos... no sé, no estoy muy seguro. A ver, es que bombardear Kiev cambia todo, ¿vale? Entonces entramos de nuevo en tierra ignota. Pero cuando hablas de bombardear Kiev, ¿te refieres a bombardearlo con armamento? Lo que ya ha pasado y si pasa... No, hombre, con armamento nuclear, por supuesto. Por eso yo hablo de botón rojo nuclear. Por eso... No, esto creo que todavía estamos lejos de eso. Hombre, llegados a un caso así tan extremo, no lo sé. Esto está muy bien que veamos ahora otra vez todos la película magnífica Juegos de Guerra, ¿no? Que seguro que todos la recordamos, película mítica del dilema moral que plantea eso, ¿no? En cualquier contexto, ¿no? De claro, pero como la mentalidad rusa y del Kremlin es tan distinta a la nuestra, por eso sí, pero aún así, yo creo que todavía antes hay muchos rango de escalada, ¿no? De poder hacer daño verdaderamente y doblegar y torcerle realmente la rodilla, ¿no? De partirle la rodilla a los ucranianos. O sea, creo que todavía eso es un escenario muy difícil no sé, me resulta difícil conjeturar sobre eso. Ahora bien, lo que vimos el otro día, este espectáculo grabado y editado, y aún así después publicado, de la reunión del Consejo de Seguridad,
tanto la disposición del resto de personas, ¿no? Que forman el alto, o sea, son los altos representantes del Estado, que no son, bueno, fuera quien fuera, ¿no? Pero que no son unos que pasaban por allí y unos indocumentados que pasaban por allí, se supone, los representantes de las más altas instituciones del Estado. Y ahí lo que quedó muy claro es que ahí solo hay una institución, que es el Kremlin, y solo hay un poder, que es el de Putin, ¿no? Y esto, bueno, es un espectáculo que fue un poco sorprendente, ¿no? O sea, yo creo que estaba más hecho, más que para la audiencia doméstica, para la audiencia puramente del universo del Kremlin, realmente, ¿no? Un recordatorio de que aquí mando yo, porque fue un espectáculo muy turmeno, ¿no? Muy centroasiático. A mí francamente me sorprendió un poco, ¿no? A pesar de todo, porque no fue tanto una demostración de grandeza como de aquí mando solo yo. O sea, todos los demás estáis aquí y a ver qué tenéis que decir, ¿no? Y entonces, imaginar un golpe de palacio, digamos, ¿no? Que ponga fin a todo esto, bueno, siempre es una posibilidad, pero todavía me cuesta verlo, ¿no? Desde luego está porque hay un temor al vacío muy fuerte y porque Putin lleva, digamos, articulando este entorno muchas décadas, ¿no? Pero bueno, esto siempre, o sea, las dictaduras siempre parecen completamente invulnerables, perfectamente herméticas, totalmente robustas, hasta el día que de repente hay grietas y colapsan, ¿no? O sea, a mí el miedo que me da desde la ignorancia es que estamos hablando de una persona de 70 años que además, como decías tú, vive aislado absolutamente y que además parece tener una aspiración de grandeza y de querer pasar a la historia como bueno, el nuevo zar de la Rusia reunificada, que no puede admitir, por tanto, ninguna derrota y que además, si pierde y sufre contestación interna, los dictadores o los autócratas tienen una salida muy difícil. Es decir, si no se les busca acomodo en alguna república bananera para que disfruten de su fortuna, pueden ser procesados, pueden ser asesinados, con lo cual la tentación de llegar hasta ese botón rojo nuclear, en el caso de una persona como Putin, desde la ignorancia, insisto, no la veo tan remota o tan imposible, salvo que haya algún tipo de oposición interna que lo llegue a frenar llegado el caso. Y lo que os quería preguntar sobre esto, insisto, Nicolás, sé que me sabe mal por ti, pero... No, vamos a seguir un poco más, venga. Os quería preguntar por esta percepción y también si hay un golpe de palaciego que tumba a Putin, porque esto también me lo han comentado en redes sociales y demás, y os quería plantearlo porque no lo sé. ¿Los recambios de Putin pueden ser todavía peores que Putin? Yo la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Yo no confío en absoluto en que se vaya a producir un golpe palaciego, porque además a lo largo de la historia en este tipo de situaciones no se han conocido. O sea, lo que tenemos que esperar es que el poder que tiene ahora mismo Putin y el control que tiene del aparato político en Moscú es suficientemente sólido como para llegar todo lo lejos que se pueda. Y además, él lo que ha planteado es una apuesta histórica. No lo olvidemos. Él está recuperando la historia, está volviendo a poner a Rusia en una situación que él estima que va a proteger a Rusia y lo que es Rusia y su identidad a lo largo de los próximos decenios, ¿no? Esto no solo está tomando como una medida enloquecida, local, sino que él cree que existen razones absolutamente históricas y por lo tanto trascendentes para haber dado este enorme paso, que además yo creo que si nosotros somos conscientes de lo que supone que el país, ¿cómo decirlo?, la madre patria ataque a la patria chica, él es mucho más consciente de ello. Es decir, él descuenta completamente todos los sufrimientos y todo el malestar que pueda producirse en Ucrania. Desde ese punto de vista, es un animal ahora mismo muy peligroso, Vladimir Putin. Pero muy peligroso quiere decir que no debemos descartar en absoluto que pueda llegar hasta el final. Y desde ese punto de vista, es verdad que el deseo que podemos tener ahora nosotros o lo que se puede producir en nuestras mentes es que los que están alrededor suyo sean más razonables que él. Pero si ha llegado hasta aquí en un plan tan sumamente elaborado, tan sumamente detallado, hemos de suponer que todo lo que tiene alrededor ha cooperado, ha colaborado a que esto sea así.
Es decir, es posible que no todos supieran cuáles iban a ser los movimientos de Putin, pero una vez que invade Ucrania, todos pueden sumar, claramente. Supongo que el gobernador del Banco Central dirá, por eso tenía instrucciones de hacer esto en concreto. Y así todos los implicados en la administración rusa. Luego, yo no trataría de evitar ese pensamiento que en cierto modo es tranquilizador y me pondría justo en el lado contrario, en el lado más extremo, porque es lo que creo que ahora mismo es más probable. Todas las afirmaciones que ha hecho son encaminadas en ese sentido, o sea que tú comentabas hace nada, Juan Ramón, y está en relación con otras que ha hecho. Si nos echáis del sistema económico ruso, ¿por qué no, digo, del sistema económico mundial, ¿por qué lo vamos a proteger? ¿Por qué no podemos dañarlo? No se nos había ocurrido que nos iba a intentar dañar con bombas atómicas, pero claro, tampoco nos puede intentar dañar con medidas económicas porque no tiene el músculo suficiente para hacerlo. El gas sería cerrar el gas. Lo único que puede hacer es cerrarnos el gas y eso efectivamente podría producir una recesión en Europa muy intensa, pero buscaríamos nuestras propias soluciones, igual que él puede buscar sus propias soluciones a las sanciones. Así que desde ese punto de vista yo me tomaría muy en serio lo que está ocurriendo, porque además es un horizonte, creo que es previsible. Y ahora, ¿quiénes están alrededor de él que pudieran descabezarles y suponer la transición? Medvedev, que es su hijo putativo, es que está difícil saberlo. ¿Dentro de la Duma realmente existen partidos que puedan iniciar un movimiento político alternativo a Nueva Rusia? Yo no lo veo. Desde ese punto de vista está la cosa fastidiada. Y que surja algo desde el exterior está descartado porque Rusia tiene los medios policiales y de inteligencia suficientes como para poderse anticipar. Sí, a ver, él no se puede ir, esto no. En Rusia no hay instituciones, no hay un sistema detrás. Es el Kremlin y una vez que pierdes el poder, si pierdes el poder, te arriesgas a todo. Y entonces esto no se lo puede permitir. Y después de lo que pasó, no sé si recordaréis la crisis que ha habido en Kazajstán a principio de año, esto ya porque se habló bastante, ¿no? En 2019 en Kazajstán, que digamos hay bastante parecido, ¿no?, entre los sistemas políticos, Kazajstán es un país muy distinto, pero con muchas similitudes en algunos aspectos, pues el presidente de toda la vida, Nazarbayev, se retira un poco de la primera línea, pero se mantiene en la sombra un poco, digamos, apadrinando, controlando todo, pero desde la segunda línea y disfrutando de una suerte de feliz retiro con un presidente que en principio parecía más, no exactamente una marioneta, pero desde luego en fin, que tenía menos poder todavía que el propio Nazarbayev, ¿no? Eso colapsa en enero, no entraremos ahora ahí porque se nos haría ya muy tarde, pero bueno, digamos ese modelo de sucesión en la que el inquilino que está en este momento en el poder se retira a una segunda línea pero mantiene ahí el control, ¿no? Esto yo creo que ha quedado anulado claramente después de la crisis en Kazajstán. Putin ha visto que si no estás encima de todo en el día a día, te la juegas. Y en Rusia, como no hay Estado de Derecho, ¿no?, como no hay el rule of law, todo es muy diferente en ese sentido, ¿no? No hay esas garantías. O sea, cuando los rusos se llevan, los oligarcas rusos, ¿no?, que son, en fin, todos los que rodean el Kremlin, cuando se llevan el dinero, no es una cuestión fiscal, por ejemplo, porque no son particularmente altos los impuestos en Rusia, ¿no?, para ellos. Se los llevan porque es donde vas a estar seguro. Es mucho más seguro tener el dinero en Londres, es mucho más seguro comprarte una casa en la Costa del Sol o donde sea, porque ahí no te van a robar la propiedad, porque el sistema jurídico español, británico, te va a proteger, ¿no? Si tú, en fin, lo has comprado legalmente, ¿no? Que es como hasta ahora, al menos. Bueno, hasta ahora, claro, porque eso es un mecanismo de tiempos de paz. Ahora, ojo, exactamente, eso es un mecanismo de tiempos de paz. Si entramos en tiempos de guerra, entonces todo puede cambiar, evidentemente. Pero en tiempos de paz, eso es así. Y nuestras sociedades y Europa está construida sobre el derecho. Es una construcción jurídica, básicamente, ¿no? Toda la Unión Europea es un gran entramado legal. Si me permites un pequeño detalle, es que es muy llamativo que las grandes fortunas, las grandes cantidades de capital que tiene Rusia estén en Chipre, no estén... No, claro, porque es más seguro. Claro. Porque es más seguro y la titularidad de una de las grandes cadenas de distribución de supermercados está en Copenhague y entonces eso lo usan los medios rusos para decir que, veis, los tienen ahí porque nos quieren envenenar los alimentos. Y es una idiotez porque es la empresa desde el punto de vista jurídico, ¿no?, de dónde está la empresa, pero no están ahí los yogures y las cosas que vendan, ¿no? Pero está ahí porque ahí está más segura.
desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y no te la pueden robar. Y esto, claro, esto elimina la posibilidad de, digamos, de sucesiones y demás. Quienes le rodean, en el entorno del Kremlin inmediato, nada, eso es, digamos, eso es un núcleo que no se va a romper y no, eso francamente no lo veo. Y hay algunos que la relación, particularmente el que, digamos, el secretario de este Consejo de Seguridad, ¿no? Patrushev, que es su otra mano derecha, ¿no? Un poco más en la sombra, pero que ahí no, eso francamente no lo veo. La idea de que le puede reemplazar a alguien peor en el futuro cuando toque, o sea, que puede ser, no sé, la naturaleza decidirá, puede ser mañana o dentro de 20 años, eso no lo sabemos, que puede ser peor. Sí, eso también es una narrativa que a veces han difundido ellos, pero esto es muy típico de las autocracias, ¿no? Mucho ojo, sí, os parece muy mal, pero ojo, que puede venir uno mucho peor, ¿no? Mucho más agresivo o lo que sea, ¿no? Pero, desde luego, sí podemos estar seguros de algo al menos, que le preocupa, o sea, que tiene miedo, eso es lo que más miedo le da a Putin. La contestación interna y una sublevación interna del pueblo ruso. Eso es el escenario que más miedo le ha dado históricamente en estos 22 años. Y por eso no es casualidad que la semana pasada y esta esté por meter otros 15 años a Navalny en un campo de trabajo ahí en Siberia, y que haya ido cerrando cada vez más, en la última década, desde 2012, el espacio político y las libertades en Rusia se han ido cerrando, se han ido comprimiendo y reduciendo cada vez más, porque cada vez están más obsesionados con la idea de que hay un asalto organizado desde fuera, pero protagonizado por una quinta columna de traidores y tal, y han ido cambiando la narrativa. Oponerse al régimen ya es ser un traidor, un quinta columnista, ¿no? Todo esto. O sea, que esto sí que le da miedo. Ahora bien, si percibe que está acorralado, ¿no? Y que nosotros estamos ahí apretándole las clavijas y demás, hay muchas cosas que pueden hacer. Y me voy a abstener de dar ejemplos, porque trabajando en escenarios, ¿no? Con colegas, ¿no? En la oficina y tal, se nos ocurren muchas ideas, ¿no? De elementos, de ideas, de escenarios, de cosas que se pueden hacer para hacer daño, elevar mucho la tensión, ¿no? Y seguir jugando, incluso en un momento, en capa de grises, ¿no? En zona gris, y seguir jugando con atribuciones, con ambigüedades, etcétera. Pero muchas cosas. O sea, que eso también tengámoslo en cuenta, porque puede ir desde el ámbito ciber, ¿no? Ahora todo el mundo está en máxima alerta. Por cierto, cosa que comentan, no sé, vosotros también que habláis con gente de grandes empresas, IBEX 35 y tal, la percepción, al menos lo que yo he oído... Yo no hablo mucho. Bueno, vale, bueno, pero... Yo todo el día, yo estoy todo el día. No lo sé, bueno, pero... Bueno, que somos liberales, pero anti-establishment mercantilista. Vale, bueno, lo que quiero decir es que lo que yo he oído en los últimos días es que ha habido un bajón significativo de ciberataques, ¿no? Es curioso eso, a mí me ha parecido, si el dato es correcto, muy llamativo, ¿no? Es como, anda, parece ser que igual algunos están muy entretenidos en algo y de repente ya no están para otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso puede cambiar rápidamente y no solo en el ámbito virtual o en la esfera digital, en el ámbito físico también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y pueden desplegar y se les pueden ocurrir muchas cosas que pueden realmente generar mucha tensión. Para el mal da muchas vueltas. No, claro. Y hay que recordar que los Estados Unidos ya declararon que ciertos tipos de ciberataques se pueden considerar como actos de guerra y, por lo tanto, que provocarían una respuesta armada. Estamos en un mundo cada vez más complicado, efectivamente, en el que todas las posibilidades parece que se están poniendo encima de la mesa, todas las posibilidades aterradoras que nos podamos imaginar. Un dato que a lo mejor todo el mundo que nos está viendo no lo conoce. La unidad identificada, los miembros de la unidad identificada en Cataluña durante el referéndum ilegal de octubre de 2017, los mismos tipos de esa unidad han volado depósitos de armas en Chequia. O sea, que han cometido actos clandestinos en territorio de la Unión Europea. Y han cometido asesinatos en el centro de Berlín y en el Reino Unido. O sea, que el famoso líder de los chechenos. Pero en el centro de Berlín. Sí, en el centro de Berlín. Bueno. Dos preguntas más muy relacionadas y terminamos, ya os lo prometo, que además están muy, muy relacionadas. El espíritu de la pregunta es, si Putin está perdiendo todos los frentes, ¿qué salida digna, porque si no queremos que sea un animal totalmente acorralado y desesperado, algún tipo de salida digna habrá que darle? ¿Qué salida digna que sea aceptable
para Ucrania, para la Unión Europea, para Estados Unidos, se le puede llegar a dar en el frente militar, en el frente económico, en el frente político, y dentro de esta posible salida digna y dentro de estas presiones que pueden llegar para que el conflicto no escale, ¿qué papel juega China o puede jugar China? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque por una parte tenemos que ahora toda esta presión que está creciendo solamente se puede aliviar a través de algún tipo de negociación diplomática, en el que se vayan retirando elementos de esa presión para que la cosa más o menos se estabilice en el punto que yo creo que había calculado a priori Vladimir Putin. Yo no sé si eso es posible. No sé si es posible que, teniendo en cuenta también cómo está creciendo dentro de la opinión pública occidental el descontento contra el régimen de Vladimir Putin, puedan ahora retirarse algunas de las propuestas de sanciones que se han hecho públicas. Desde el punto de vista, creo que estamos en un momento en el que todas las espadas o todas las apuestas se están poniendo encima de la mesa de forma muy arriesgada por todas las partes. Entonces ya veremos si esa presión efectivamente se puede ir soltando a través de una cuestión diplomática. El problema y la cuestión con China es también peleaguda, porque China obviamente ha percibido que la nueva administración de los Estados Unidos ha llegado con la muy clara intención de limitar su capacidad de influir en toda la región de Indo-Pacífico, que además era la apuesta que habían lanzado pues, desde 2009, en donde ya habían planteado ese dominio de todo el mar del sur de la China, contra todos los intereses económicos y los derechos internacionales que tenían las naciones ribereñas de ese mar. Desde ese punto de vista, es verdad que aunque a China no le interesa toda esta situación, China está mucho más interesada en el comercio, en que las cosas discurran pacíficamente y que su capacidad de influencia sobre el resto del mundo se produzca a través de la propia fuerza comercial y cultural de su país. También es cierto que esta presión de los Estados Unidos podría en algún momento, no voy a decir alinearse con estos planteamientos maximalistas de Vladimir Putin, pero sí lo que estamos viendo, es decir, una especie de cerrar los ojos, decir, en el fondo la culpa es de los Estados Unidos, esto no se debería hacer así, bueno, no se debería hacer, no se debe afectar a la soberanía de otros países, y desde ese punto de vista que tuviéramos una posición de China hacia afuera aparentemente neutral, pero hacia adentro de cooperación económica con Rusia, porque también le interesa que ese frente o que Rusia siga siendo un elemento importante en este desorden del orden mundial que estaba establecido. Pero esto, como digo, es dudoso, vamos a verlo. O sea, China tiene sus propios planes a medio y largo plazo. No ha demostrado hasta ahora, en mi opinión, ser muy oportunista. No ha demostrado aprovechar oportunidades de repente porque de repente tenga una pequeña ventaja, sino que va avanzando de forma progresiva e implacable en un plan de ir imponiendo esa fuerza a medida que esa fuerza y ese músculo ha ido creciendo. Entonces, ya lo veremos. O sea, el asunto por ahora en el que yo me fijaría es en la actitud diplomática hacia estos movimientos que se está realizando Rusia. ¿Qué tipo de mensajes, que seguramente serán todos especialmente suaves, va lanzando al medio para que Rusia modele o module cuál es el nivel de amenaza o el nivel de escalada al que está dispuesta a llegar? Pues con respecto a la primera pregunta, la verdad que es una pregunta excelente, ¿no? Digamos, ¿cuál puede ser el face saving, ¿no? El que se le puede ofrecer para... Yo aquí diría una cosa, o sea, partiría de una premisa. Yo creo que como europeos y como comunidad, tanto como puramente europeos como comunidad euroatlántica, en este momento, si yo estuviera en un gabinete, mi sugerencia sería lo que diga Ucrania. Estamos detrás de Ucrania. Mientras el gobierno legítimo de Ucrania diga A, vamos a decir A y vamos a estar con ellos y les vamos a estar apoyando hasta el final. Y mientras el gobierno de Ucrania no diga que está dispuesto a hacer ninguna concesión ni a aceptar nada, nosotros estamos con Ucrania hasta el final. Y ya veremos qué sucede, ¿no? Obviamente, o sea que esta sería la premisa que lanzaría. Y en cuanto a Ucrania, si Ucrania decide eso, pues buscar a ver qué se puede hacer, ¿no? Para lograr una salida
lo más rápida o, digamos, lo menos dolorosa posible para la población local ucraniana, ¿no? Que, digamos, este sería, en mi opinión, la variable que debería pesar más para acelerar ese proceso. Pero no buscaría ahora, y menos cuando, digamos, el Kremlin no ha dado ninguna señal al respecto, ¿no? Está diciendo, pues, lo que hemos estado comentando todo el rato, ¿no? Está hablando de que si tiene un arsenal nuclear fantástico y que apretando un botón se lleva por delante media Europa. Yo no empezaría haciéndole una cesión de buscarle, a ver, oye, pues te vamos a ofrecer esto y además aquello y además lo de más allá. Yo creo que no jugaría así estas cartas, ¿no? Lo que sí creo que hay que hacer, y es urgente, es tener una mucha mayor capacidad de disuasión nuclear. Ha sido muy importante el anuncio que ha habido este fin de semana de Alemania, sorprendente o impensable hace 72 horas, de que se van a gastar 100.000 millones de euros en modernizar sus fuerzas armadas y que van a duplicar su presupuesto de defensa prácticamente, yo creo que han dicho que ya para el año que viene, pero vamos, en muy poco tiempo, ¿no? Esto es despertar de golpe y porrazo a la realidad, ¿no? Y esto es bueno, pero evidentemente no se puede improvisar, o sea, tardará tiempo, ¿no? Pero hay que elevar esa disuasión nuclear, porque es muy importante. A ver, disuasión hay de dos tipos. O por represalia, ¿no? Es tú me haces algo y yo te voy a dar una respuesta que va a ser igualmente muy dolorosa para ti, muy costosa, o por denegación, de ni lo intentes porque no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, si podemos generar la de denegación, mucho mejor. No siempre es posible, obviamente, pero tenemos que tener esa disuasión y ahora mismo no la tenemos. Y esto es un grave problema, porque hasta hace 4 días, para la mayor parte de los europeos, ¿no? Y en la burbuja de Bruselas, la posibilidad de la guerra era inconcebible. Y las guerras como tal. Y eso es bueno en la medida que responde a 70 años de paz y a que el proceso de integración europea está construido sobre la idea de erradicar la lacra de las guerras de Europa. Bienvenido sea. Pero para seguir manteniéndola lejos de Europa, ¿no? Y como vemos, nos enfrentamos a adversarios de esta naturaleza, tenemos que tener también disuasión militar, que incluye también la cuestión nuclear, que es un tema tabú en Europa. Claro, porque has estado diciendo nuclear y creo que algunos... Perdón. Estoy asustado con lo de disuasión nuclear. Perdón, estoy hablando de disuasión militar. Pero incluye la disuasión nuclear, porque Rusia es una gran potencia nuclear. Y por eso el ministro francés no me acuerdo si es el de Defensa, creo, sí, quizás es el de Exteriores, ha dicho, no se olvide el presidente ruso que la OTAN también es una alianza nuclear, que también la tenemos. O sea, que a ese juego se juega así y nosotros tenemos que tenerla. Y eso es importante. Y es importante fijar bien los términos del debate y no caer en pero la queremos que sea solo europea o en el marco OTAN. Defensa o no defensa. Ese es el marco del debate. Y hay que trabajar en términos realistas de cómo vamos a aumentar nuestra disuasión. Y cuando ya hayamos construido tanto, ya hablaremos en esas fases. Cuando lleguemos, ya podemos hablar más seriamente y en un contexto tocando con los pies en el suelo, de si la queremos más europea o más en el marco OTAN, esto ya lo veremos. Pero yo creo que ahora es urgente trabajar en esto. Y eso incluye la disuasión nuclear. Es que la disuasión nuclear es precisamente para no tener ese enfrentamiento. No es porque, y además no va a cambiar tanto Europa como para que de repente ahora nuestros ciudadanos, nuestras opiniones públicas y nuestros dirigentes políticos actúen de esa forma. Nadie va a amenazar a nadie. Por eso era un error, a mí en entrevistas que me hacían hasta antes de que empezara la guerra, en muchas de ellas, ¿no? Yo trataba de explicar que el marco desde el que estaban formuladas las preguntas, sin decirlo así, en plan profesor que regaña al alumno, ¿no? Pero que estaban mal planteadas, porque no hay dos bandos beligerantes. La OTAN no estaba preparándose, por eso no hay ninguna reacción militar, no había este preparativo en ningún caso. Y Rusia sabía perfectamente que no iba a recibir ningún ataque, por eso también podía concentrar toda su estrategia para envolver y atacar Ucrania. O sea que no hay dos bandos beligerantes, ¿no? Y esto no vamos a cambiar tanto, pero hay que tener esa disuasión. Y con respecto a la cuestión de China, estoy muy de acuerdo en líneas generales con todo lo que apuntaba Óscar. Y yo creo que China ahí puede juega una postura ambivalente, ¿no? Porque evidentemente yo creo que China no quiere un enfrentamiento ni tanta tensión, ¿no? Yo creo que va a intentar aprender también a ver qué lecciones extrae de lo que está pasando en términos de Taiwán, de la credibilidad de Estados Unidos, de la solidez de Occidente. Y yo creo que un contexto tan nítidamente de confrontación y enfrentamiento a China no le satisface, aunque también puede sacar ventajas luego de adaptarse rápidamente, porque una Rusia mucho más vulnerable y dependiente ya estaba haciendo muchas transferencias tecnológicas donde Rusia es competente, que es en los ámbitos que antes también describía Óscar, ¿no?
misiles y demás, ¿no? Ahí los rusos, y también en temas de aeronáutica y tal, todavía los rusos siguen siendo muy competentes, pues van a ser ahora, ¿no? Esto, digamos, va a hacer le puede poner más predispuesto a compartir según qué tecnologías con China, ¿no? O sea que ya veremos, pero yo creo que evidentemente los chinos no quieren, ¿no? Una confrontación tan... Pero sí que comparten, yo creo que están jugando un doble papel, ¿no? Porque por un lado están diciendo públicamente, ¿no?, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que eso no es incompatible con los designios del Kremlin, porque el Kremlin puede controlar un estado vasallo. China también contempla, ¿no?, la posibilidad de que haya estados vasallos, o sea, que son formalmente independientes, pero vasallos en la práctica, ¿no? Y al mismo tiempo, en las redes sociales, ¿no?, difundiendo todo tipo de memes, narrativas, ¿no?, tweets, legitimadores de la acción de Rusia y diciendo, bueno, esto es todo culpa de Estados Unidos, del imperialismo americano, de la OTAN, etcétera, etcétera. O sea, que está jugando un papel ahí ambiguo, bueno, por estas razones, ¿no?, que estamos comentando. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, porque ya llevamos prácticamente 2 horas, más tiempo del que habíamos previsto, pero bueno, la verdad que muy bien, más de 9.000 espectadores prácticamente en base continuada, o sea que desde luego he leído muchos comentarios muy favorables y halagadores de la calidad de la información que estabais proporcionando. Luego se coincidirá o no en los análisis, pero desde luego lo que todos han remarcado que información de mucha calidad. Pues no sé si queréis decir algo más. Yo no, estoy deseando irme a la... Digo... Muy bien, pues... No, yo solo, nada, darte las gracias, Juan Ramón, y encantado de haber tenido esta conversación contigo y con Óscar, o sea, que un gusto. Eso mismo quería decir yo. Muchas gracias por invitarme. Siento haber llegado tarde, siento haberme despistado, no sé por qué se me metió en la cabeza que estábamos mañana, y de hecho estaba preocupado porque mañana tengo clase de pintura hasta las 9:30 y decía, a ver cómo dejo montado todo para llegar corriendo y ponerme. Me disculpo, la verdad, no suele ocurrirme no llegar a los... Nada, no pasa absolutamente nada. Así también Nicolás ha tenido tiempo para presentarse ante la audiencia. O sea que nada, muchísimas gracias. Un placer, Nicolás, además que te sigo mucho en Twitter. Sí, no, yo a ti también, pero es la primera vez que, si no me equivoco, la primera vez que coincidimos. Bueno, como supongo que por desgracia todo esto continuará y habrá ocasión en el futuro de hacer algún directo más, espero robaros menos tiempo en el futuro, pero a lo mejor os vuelvo a llamar a la puerta. Lo dicho, muchísimas gracias a Óscar, a Nicolás y por supuesto a todos los que nos han acompañado durante estas casi 2 horas de directo. Hasta la próxima.